A lo largo de la historia hemos conocido asesinos que han torturado y matado a personas, y la mayoría de los homicidios en serie han incluido el contacto sexual con la víctima. Es por eso que en este video hablaremos de los asesinos en serie más malvados. Bueno, empecemos. El asesino del Zodíaco, sin duda uno de los asesinos en serie más mediáticos de la historia. Aterrorizó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Se dedicaba a mandar cartas a la policía y a los periódicos para contar con todo detalle los crímenes que iba cometiendo. Además, acompañaba sus letras con diversos criptogramas donde se descifraba su identidad. A día de hoy el asesino del Zodíaco sigue suelto, pues jamás fue capturado ni se logró descifrar su identidad. En sus cartas escribía cosas como: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Matar es la experiencia más excitante. Mucho mejor que acostarse con una chica, decía el asesino, que escogía a sus víctimas ayudándose de la astrología, de ahí su apodo. Entre sus víctimas se encontraban varias parejas de jóvenes y un taxista. Según él, habría asesinado a 37 personas. El sospechoso principal fue Arthur Leigh Gallen, pero fue absuelto finalmente por falta de pruebas. Jack el Destripador. Jack el Destripador fue el nombre dado a un asesino en serie no identificado activo en Londres durante el siglo XIX. Se cree que mató al menos a 5 mujeres que trabajaban como prostitutas en un área empobrecida de Londres, aunque el recuento real de sus víctimas podría ser mayor. La leyenda de Jack el Destripador es uno de los misterios de asesinatos más duraderos de todos los tiempos, especialmente porque nunca se descubrió la verdadera identidad del asesino. En los últimos tiempos, según un análisis de ADN, una chaqueta de una de las víctimas de Jack el Destripador, Katerine Dowes, el asesino en serie habría sido un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski. Todas las víctimas atacadas por el asesino eran prostitutas pobres que vivían y trabajaban en los barrios marginales de Londres. Los cuerpos de la mayoría de las mujeres se encontraron con la garganta cortada y el área abdominal mutilada. La policía también quedó desconcertada por los asesinatos, ya que no pudieron encontrar ninguna pista definitiva que condujera a la identidad del asesino, a pesar de que lograron preparar una lista de los sospechosos. John Yorshike. Conocido como el asesino del baño de ácido, John Yorshike fue un asesino en serie inglés durante la década de 1940. Fue declarado culpable de los asesinatos de 6 personas, aunque afirmó haber matado a 9. Se trataba de un estafador profesional que se dirigía principalmente a individuos ricos a los que engañaba haciéndoles creer que era un hombre de negocios exitoso. Atraía a sus víctimas a un almacén abandonado y luego les disparaba. Más tarde, disolvía sus cuerpos en ácido sulfúrico. Posteriormente, se dedicaba a vender sus posesiones y recoger sus ahorros de toda la vida. A pesar de la ausencia de los cuerpos de las víctimas, había suficiente evidencia forense para condenar a Ike por asesinato. En 1949 fue sentenciado a muerte y ahorcado en la prisión Wandsworth. El asesino tenía 40 años. Fred y Rose West. Hacemos una parada ahora con Fred y Rose West, llamados los asesinos de Cromwell Street. Entre 1967 y 1987, Fred West y su esposa Rose torturaron, violaron y asesinaron al menos a 11 mujeres y niñas en Gloucester, Inglaterra. La pareja finalmente fue aprehendida y acusada en 1994 después de que la policía obtuviese una orden de registro y localizara varios huesos humanos enterrados en el jardín y bajo las maderas del suelo de su casa. Su casa fue denominada posteriormente la Casa de los Horrores. Muchos de estos asesinatos reflejaban la depravación sexual de Fred, con un patrón claro de violación, esclavitud y tortura antes de los asesinatos. Fred también tenía interés sexual en sus propias hijas, y torturó y mató a 2 de ellas, ayudado por su esposa. Una llamada anónima logró que los crímenes salieran a la luz. Durante el juicio, Fred West se ahorcó antes de ser condenado. Tenía 53 años. Rose West fue encarcelada de por vida en 1995 tras haber sido declarada culpable de 12 cargos de asesinato.
Se encuentra en la prisión Bronzefield de Ashford, Middlesex, Inglaterra. Arthur Shawcross, también conocido como el asesino del río Genesee en Rochester, Nueva York, Arthur Shawcross cometió su primer crimen en 1972, al agredir sexualmente y asesinar a un niño de 10 años, después de atraerlo a una zona boscosa en Watertown, Nueva York. Luego violó y mató a una niña de 8 años. Fue capturado y declarado culpable de homicidio. Tras 14 años de prisión, fue liberado en 1988. Nada más salir asesinó brutalmente a 12 mujeres prostitutas entre 22 y 59 años. Finalmente la policía logró capturarlo en la escena de su último asesinato. Shawcross confesó todos los asesinatos y fue sentenciado a 250 años de prisión. Murió el 10 de noviembre de 2008 a los 63 años de edad en la cárcel a causa de un paro cardíaco. Peter Sutcliffe, de profesión sepulturero y asesino en serie británico. Peter Sutcliffe es conocido como el Destripador de Yorkshire. En 1981, Sutcliffe fue declarado culpable de asesinar a 13 mujeres e intentar asesinar a otras 7. Se fijaba en prostitutas de Leeds y Bradford, por lo que provocó un clima de terror en el norte de Inglaterra. Cuando fue arrestado en enero de 1981, por conducir con matrícula falsa, la policía lo interrogó acerca de los asesinatos y finalmente confesó. En su juicio, se declaró no culpable de asesinato, pero su defensa fue rechazada por el jurado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, fue diagnosticado con esquizofrenia poco después, por lo que fue enviado al Hospital Mental de Máxima Seguridad de Broadmoor. En noviembre de 2017, a la edad de 71 años, fue llevado de urgencia al hospital, después de un ataque al corazón. Se quejaba de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Fue llevado de vuelta a la prisión una vez que fue examinado minuciosamente. Richard Ramírez. Richard Ramírez fue un asesino en serie estadounidense y un adorador de Satanás que aterrorizó Los Ángeles entre 1984 y 1985. Apodado el acosador nocturno, puesto que su juego preferido era salir de casa, acompañado por un Wallman, Ramírez irrumpía en las casas de muchas de sus víctimas a las que luego disparaba, apuñalaba, violaba, golpeaba y mutilaba. Sus víctimas, 14, no seguían un patrón fijo de edad. La más joven fue una niña de 9 años y los más mayores un matrimonio de casi 70 años. En la escena del crimen, Ramírez dibujaba pentagramas en las paredes. Capturado en 1985, fue condenado a muerte y permaneció en el corredor de la muerte de California durante 23 años, hasta que murió de complicaciones por un linfoma en junio de 2013. Tenía 53 años. Uno de los sorprendentes hechos que acompañan a su historia es que como satanista, se hizo muy popular entre los seguidores y no seguidores del culto. Incluso la editora independiente Doreen Lioy se enamoró de él y acabó casándose con el asesino en serie en la prisión estatal de San Quentin en California en octubre de 1996. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más sanguinarios de Estados Unidos. Este asesino en serie estadounidense y delincuente sexual, violó, asesinó y descuartizó a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. También cometió necrofilia y se comió partes de sus víctimas posteriores, desmembrando y cocinando partes de sus cuerpos. Dahmer fue capturado después de que una posible víctima lograse contenerlo y alertar a la policía. En 1992, Dahmer fue condenado por 15 de los asesinatos y sentenciado a 15 penas de cadena perpetua. Sin embargo, a solo 2 años de su sentencia, fue golpeado hasta la muerte por un compañero interno en la institución correccional de Columbia. Era el 28 de noviembre de 1994 y tenía 34 años. Dennis Nielsen. El equivalente británico de Jeffrey Dahmer, Dennis Nielsen fue un asesino homosexual que acabó con la vida de 15 hombres homosexuales en Londres, Inglaterra entre 1978 y 1983. Nielsen diseccionó los cuerpos de sus víctimas. Luego los quemó o los arrojó por el inodoro. Esto condujo a su captura cuando se descubrió carne humana en su sistema de alcantarillado.
Nielsen fue declarado culpable en 1983 de 6 cargos de asesinato con 2 intentos de homicidio y fue condenado a cadena perpetua. Sigue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Full Sutton en Yorkshire, Inglaterra, sin posibilidad de ser liberado. Ted Bundy. Se trata de uno de los asesinos más conocidos del siglo XX. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense y violador que secuestró a numerosas mujeres y niñas durante la década de 1970. Bundy, por lo general, se acercaba a sus víctimas femeninas en un lugar público y las conducía a áreas apartadas donde las agredía sexualmente y las mataba. Decapitó al menos a 12 víctimas y mantuvo las cabezas cercenadas de las mismas en su apartamento como trofeo. Logró escapar 2 veces de la policía antes de cometer otros 3 homicidios. Condenado por múltiples asesinatos, fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Tenía 42 años. Charles N.G. y Leonard Lake. Charles N.G. y su cómplice Leonard Lake violaron, torturaron y asesinaron entre 11 y 25 víctimas en el rancho de Lake en el condado de Calaveras, California, Estados Unidos. Sus crímenes se conocieron en 1985 cuando Lake se suicidó después de ser arrestado y fue descubierto robando en una ferretería. La policía registró el rancho de Lake y encontró restos humanos. Fue identificado como el socio de Lake en el crimen e intentó evadir a la policía huyendo a Canadá. Tras una larga extradición a los Estados Unidos, fue juzgado en 1998 por 12 cargos de homicidio y declarado culpable en 1999. Se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, en California. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy agredió sexualmente y asesinó a 33 adolescentes y hombres jóvenes en una serie de asesinatos entre 1972 y 1978 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Atraía a las víctimas a su casa con la promesa de trabajo o dinero antes de asesinarlas por estrangulamiento con un torniquete. Gacy enterró a 26 de sus víctimas en el espacio debajo de su casa, antes de deshacerse de ellas en el río Des Plaines. Acusado de 33 asesinatos, Gacy fue condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie soviético, apodado el carnicero de Rostov. Cometió asalto sexual, asesinato y mutilación al menos 52 mujeres y niños en Rusia entre 1978 y 1990. Creyendo que él era el asesino, la policía llevó a cabo una fiel vigilancia que finalmente proporcionó los motivos adecuados para arrestarlo. Confesó haber cometido un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos homicidios en abril de 1992. Los familiares de las víctimas exigieron que las autoridades lo dejasen en libertad para poder matarlo ellos mismos. Fue acusado y condenado a muerte por 52 de estos homicidios en octubre de 1992 y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1994. Tenía 57 años. Tommy Lynn Sells. Tommy Lynn Sells afirmó haber matado al menos a 70 personas. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Texas, Estados Unidos, y fue condenado por varios asesinatos brutales entre 1985 y 1999, incluido el apuñalamiento en 16 ocasiones de una niña de 13 años. Apodado el asesino de costa a costa, Sells finalmente fue capturado tras irrumpir en el dormitorio de una niña de 10 años, apuñalándola y dándola por muerta. A pesar de sus heridas, la niña logró sobrevivir y alertar a los vecinos. La pequeña proporcionó una descripción detallada de Sells a la policía, siendo capturado poco después. Fue ejecutado el 3 de abril de 2014 a los 49 años. Bueno, si te gustó este video, espera la segunda parte, dale me gusta, y suscríbete al canal para que sepas cuando subo videos.